Noche, Factory Mega Store de Petrer se convierte en un espacio de moda, descuentos, música con DJ, cócteles, regalos, sorpresas. Summer Night, una experiencia de compra diferente con lo último de Hispanitas en el evento más especial de la temporada. Te esperamos hoy jueves en una noche única en Factory Mega Store, en Avenida de la Libertad, Polígono Industrial Salinetas, Petrer. La Ventana del Vinalopó, Radio Elda, Cadena SER. 7:28 minutos de la tarde, ya ha empezado una nueva legislatura. El Partido Socialista y Compromís en Elda encabezan un gobierno en minoría donde la oposición tiene también ese papel importante. Ya hemos celebrado el primer pleno, el pleno para aprobar sueldos, dedicaciones exclusivas, cargos de confianza y ese organigrama de gobierno. Sueldos que han sido criticados por parte de la oposición, una oposición que reivindica su papel y bueno, pues parece que fue una sesión que contó únicamente con los votos a favor de Ciudadanos para que se pudieran aprobar. Algunos incluso lo han llamado tripartito en la sombra. Nuestra última tertulia de la temporada quiere terminarla como se merece con todos los portavoces del consistorio y los tenemos aquí reunidos en esta mesa que ya se nos hace pequeña. Eduardo Vicente, buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos a Francisco Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Francisco Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Iñaki Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Víctor Alarcón, buenas tardes. Buenas tardes, Gracias por estar con nosotros. Bueno, comienza una nueva legislatura y comienza con polémica, primero porque bueno, pues fue una primera aprobación que solo contó con los votos favorables de Ciudadanos. ¿Significa que no ha habido diálogo con el resto de partidos sobre este tema de sueldos, dedicaciones exclusivas, o significa que este es el principio del no por el no y de gobernar desde la oposición? Víctor. Bueno, yo creo que sí que han habido contactos, o sea, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Han habido reuniones previas a la adopción de este acuerdo, pero yo sí que he echado en falta por parte del equipo de gobierno una posición más abierta a aceptar propuestas de la oposición. Está claro que fue la fuerza más votada en las últimas elecciones, que han podido formar gobierno junto con Compromís, pero también hay que tener en cuenta que no tienen mayoría absoluta y por tanto están obligados por la propia ciudadanía en su mandato en las elecciones a entenderse con el resto de fuerzas políticas, y en ese sentido creemos que deberían de estar abiertos a aceptar recomendaciones y propuestas por parte del resto de grupos. Yo creo que no es una posición correcta acudir a una negociación y llevar tu propuesta de forma unilateral y no aceptar ningún tipo de recomendaciones. Yo creo que es una propuesta en la que podríamos haber llegado a muchos acuerdos si el equipo de gobierno hubiera querido modificarla, porque lo que nosotros estábamos proponiendo, que era 3 veces el salario mínimo interprofesional, era una propuesta que podía haber sido asumida por el Partido Socialista completamente, ¿no? Como ha ocurrido en Petrel, por ejemplo, en nuestra localidad vecina, y por eso, bueno, pues lamentamos que al final el Partido Socialista haya llevado su propuesta adelante sin tener en cuenta nuestra opinión, ¿no? Iñaki. Bueno, de Izquierda Unida, la verdad es que no hemos entendido varias cosas. No entendemos por qué hace 2 años el Partido Socialista con nosotros votó que se bajara el sueldo del Partido Popular en un 25% y ahora que lo dejaban en unos 2.100 euros el sueldo del concejal liberado, y ahora está en torno a los 2.400, 2.600 euros. No entendemos tampoco por qué en todos los órganos no tienen todos los grupos municipales tienen voz y voto, porque aunque sea legal creemos que no es moral del todo. Porque si el Partido Socialista que gana las elecciones tiene un 35% de los votos, no entendemos cómo la Junta de Gobierno puede tener un 60% de la representatividad. Igual que Compromís un 8% y tiene un 40%. Luego nos cuesta también entender, por ejemplo, posiciones como las de Compromís, que vemos que su alcalde en Valencia cobra menos que el alcalde de aquí de Elda. También no entendemos por qué no se han buscado las fórmulas para facilitar la labor de la oposición, dotándolos de un administrativo y de una liberación completa. Y no comprendemos por qué no se ha tenido en cuenta ninguna de las propuestas que ha realizado Izquierda Unida, que el viernes presentó a todos los grupos municipales, y que no se han tenido en cuenta ni siquiera una de las propuestas que hicimos, cuando a nuestro entender
creo que eran más justas y que devolvería la normalidad democrática perdida en los últimos años al consistorio. Por tanto, aunque entendemos que ahora se respira un aire mejor en el ayuntamiento, también tenemos claro que hay que demostrar con hechos y que hay un cambio de etapa en esta ciudad. Y por ello debemos seguir trabajando para que las instituciones municipales, la participación, la transparencia y facilitar la labor de los que representan a la ciudadanía sea algo constante, que el diálogo, las negociaciones y los debates nos lleven a realizar un nuevo reglamento orgánico municipal entre todos, asegurando que estos debates desaparecerán del inicio de la legislatura y que desde la toma de posesión ya nuestro único pensamiento sea mejorar la vida de los ciudadanos. Yo sé que lo es en el equipo de gobierno, pero que ya entremos en ese tema. Le daríamos paso a Paco, pero me interesa primero que bueno, hable Francisco Muñoz, teniendo en cuenta que fuisteis otro de los partidos que rechazó toda esa serie de propuestas de sueldos, dedicaciones exclusivas y demás que tuvieron, bueno, pues se aprobaron en la sesión plenaria del pasado martes. Gracias, Lorena. Sí, perfectamente, porque efectivamente en ese pleno las posturas tanto de Izquierda Unida como de Sí se puede y del Partido Popular pues fue el voto en contra. El voto en contra, en nuestro caso, nosotros propusimos dejar el tema encima de la mesa porque, como bien sabéis, nos surgían una serie de dudas que, por cierto, el equipo de gobierno no nos respondió en el pleno, como por ejemplo el tema de la media liberación de la nueva concejala de Cultura, que sabemos que percibe un salario público, creo que es profesora de universidad, o por lo menos eso nos han hecho entender, y creemos que eso hay que llevar el tema de la compatibilidad al pleno, algo que el Partido Socialista, al igual que en otros temas, como estaba hablando Iñaki de Izquierda Unida, le parecía muy mal el sueldo que cobraban los concejales o que cobrábamos los concejales del equipo de gobierno la legislatura pasada, y parece ser que en cuanto se han conformado como gobierno ya no les parece tan mal. Enseguida han cambiado de parecer y de actitud, y bueno, pues eso la verdad es que deja claro el dicho aquel, que yo no lo voy a repetir porque es un poco más sonante, pero prometer hasta y después, y una vez metido o prometido, tal, ¿no? Bueno, con esto yo creo que los ciudadanos me habrán entendido perfectamente. Se prometen muchas cosas, se le cuenta a los ciudadanos una serie de cuestiones para que les voten, y luego pues cuando se conforman como gobierno pues ya parece que lo que hacía el Partido Popular no estaba tan mal, y parece que los sueldos que tenían los concejales del equipo de gobierno anterior pues parece que sí que eran un poco en consecuencia, en consonancia a los tiempos que corren y a la responsabilidad que esos puestos acarrean. Pero bueno, por matizar el tema de la duda, no me contestó en ese momento el señor Eduardo Vicente. Me gustaría que ahora que tengo la oportunidad de tener aquí al portavoz del gobierno nos conteste qué pasa con esa media liberación, porque creemos que hay que llevar a pleno esa compatibilidad, que también digo que ellos siempre han estado en contra de las compatibilidades de un cargo público con un salario público. ¿Con esto qué quiero decir? Que efectivamente se están contradiciendo a lo que han estado diciendo durante los 4 años que han sido oposición, durante los 8 años incluso, y también tengo que decir que entramos a valorar, y por eso votamos también, dijimos primero encima de la mesa y luego votamos en contra porque no, lo dejaron encima de la mesa, que lo que nos parece un poco desorbitado es el salario del alcalde. Nos parece desorbitado porque, como bien sabéis, no se ha estado cobrando en los 12 últimos años en el Ayuntamiento de Elda, y efectivamente ahora va a suponer un gasto esta legislatura, si no cambian las cosas, de 50 millones de las antiguas pesetas, de 300.000 euros para las arcas municipales que vamos a pagar todos los ciudadanos de Elda con nuestros impuestos. Paco Sánchez. Buenas tardes. Bueno, hay aquí un miembro del tripartito en la sombra. Esto me hace gracia. Me pone estas definiciones. Ya me gusta que me enmarquen en un titular casi muy bien periodístico. Bueno, yo creo que, excepto el grupo Sí se puede y nosotros, que acabamos de debutar en este ayuntamiento democrático de los últimos 30 años, los otros partidos que están aquí sentados han tenido la oportunidad de evitar este pleno, pero no lo han hecho. Es decir, estas cosas debieran de haber sido resueltas a través del reglamento, que ahora parece ser el equipo de gobierno se ha comprometido a llevar y a que trabajemos, para que no discutamos qué dedicaciones tiene cada grupo. Pero este aquí que todos los que están ahora reclamándolo han gobernado, algunos de ellos con mayoría absoluta, otros en coalición con equipos de gobierno, y no lo han hecho. Entonces, parece irracional que cada 4 años llevemos este debate, porque la gente luego se cabrea con razón. Y se cabrea con todos los grupos políticos
que son incapaces de llevar a un reglamento esto de manera que no nos peleemos por cuántas dedicaciones se tiene y que sea el resultado electoral el que dictamine esto, sea el que digamos en consenso. Por tanto, a mí eso es el primer punto que me parece importante. Solventemos esto para que dentro de 4 años Lorena no nos pregunte otra vez qué pasa con este tema. Primer dato. En segundo lugar, yo creo que hay que llevar mucho cuidado cuando se habla de las mayorías y las minorías. Nosotros votamos a favor de esa propuesta porque nos parecía sensata. A otra persona le puede parecer insensata, pero es que los votos de nuestros concejales tienen el mismo valor que el del resto. Aquí 14 concejales votaron de una manera y 11 votaron de otra. Bueno, pues hay una mayoría bastante significativa. Y no, si nos podemos equivocar, pero nos parece sensato. Ninguno de los salarios que está ahí, ¿vale?, transgrede la norma nacional que se puso en su momento para los municipios. A mí también me gustaría que esa norma fuese mucho más concreta de lo que es, ¿vale? Para que se fijen los salarios según el municipio, pero que se fijen de una manera concreta y que no haya un abanico, ¿vale? Me parece peligroso también pensar que en el ayuntamiento los políticos tienen que cobrar menos que los funcionarios. Y yo soy el primero que dije que iba a renunciar a mi salario porque iba a mantener mi puesto de trabajo pero bueno, respeto el que haya una persona que quiera ejercer la política y que quiera cobrar de ello. Y me parece que los salarios que se plantean no estaban desorbitados y estaban dentro del marco de la ley. Luego, hombre, puede haber debate en el sentido de que hay gente que le pueden parecer mal. Bueno, claro, pero es que a mí me pueden parecer bien. Y recuerdo que hay funcionarios que se ganan muy bien, por cierto, su trabajo y que tienen sus salarios dignos. Yo creo que los funcionarios tienen que cobrar bien y por eso, bueno, porque hacen su trabajo. Pero los políticos también. Y luego, hombre, sí que me gustaría, Fran, que llevásemos un poco de cuidado con el dinero público. Porque da la sensación de que el dinero público municipal es distinto al dinero público de la Diputación o el dinero público de las Cortes. El dinero público es igual, sale de los mismos sitios, es decir, de la renta que acabamos de entregar todos en este país, y da la sensación de que es que no lo paga el pueblo de Elda, como si cuando pagamos la renta el dinero se quedase, bueno, aquí no se pagase. Seamos muy rigurosos. Lo público es lo público, en Madrid, en Alcantarilla o en Elda. Y el dinero es igual aquí que en cualquier sitio. Y los impuestos los pagamos todos a través del IRPF, si no seríamos pues como en el medievo, donde había cotos cerrados y ahí el dinero y se movían monedas. O sea que llevemos cuidado con eso. Y a partir de ahí, pues hombre, a mí no me gustaría entrar en el pasado, porque si no la gente va a decir, oiga, a usted le han elegido para los 4 próximos años, no para los 4 que acabamos de pasar. Por tanto, hablemos de futuro, si os parece. Pues vamos a hablar precisamente de eso que nos llega por delante y de, bueno, pues retrotraernos un poquito al pasado, tan solo al martes, Eduardo, para recordar lo que pasó y lo que a partir de ahora va a pasar. Bien, vamos a ver. En primer lugar, una precisión que creo que es bastante, que me veo en la obligación de hacer. Yo no vengo a ejercer hoy aquí como portavoz del equipo de gobierno, que como se sabe está conformado por Partido Socialista y por Compromís. Es más, tengo la certeza personal de que Compromís, como portavoz, al igual que las personas que hoy nos sentamos aquí en esta mesa, debería haber estado presente. Pero en cualquier caso, es una apreciación de Eduardo Vicente, no de quien les habla. Es una apreciación de Eduardo Vicente y del Partido Socialista. Muy bien. Es decir, Manuel Ibáñez es tan portavoz. Tendrá la oportunidad de venir. Es tan portavoz como los Perfecto. que estamos aquí. En cualquier caso, hombre, naturalmente que creíamos que había que rebajar el sueldo de los concejales. Por eso lo hemos hecho. Por eso hemos rebajado el sueldo de los concejales entre un 8 y un 12%. Y está ahí, y está aprobado en el Pleno del pasado martes. No es cierto que no se haya rebajado esos salarios de los concejales con dedicación exclusiva, o que se prevé que existan con dedicación exclusiva. Como tampoco es cierto que la señora Pedrosa con anterioridad no cobrara del Ayuntamiento de Elda. Venía a cobrar todos los meses 1.200 euros aproximadamente en concepto de indemnizaciones, sumados a los 5.300 en su calidad de diputada provincial. Bien podía haber renunciado a la percepción de esas dietas, como hizo Juan Pascual Azorín en su momento cuando ejercía en el Senado. Por lo tanto, no es verdad que la alcaldesa de Elda no percibiera ningún tipo de retribución. Lo correcto es que renunciara, y no lo hizo. ¿Ansia viva? Yo no lo sé. Pero el caso es que no renunció, y no es cierto que no cobrara. Ella misma se dejó previsto un cómodo colchón de 5.679 euros al mes, como salario del alcalde en su momento. Para, si no continuaba como diputada, tener una red bastante cómoda en la que caer. Pues bien, ese salario se ha rebajado en un 33%. Es decir, hablamos en más de una tercera parte. Por lo tanto, entiendo que estamos hablando al menos de unas retribuciones que han conseguido generar un ahorro ya en la primera hora de 113.000 euros, entre también la disminución de personal eventual, que estaba siendo, antes de las elecciones, de 9 personas nombradas por el alcalde, y ahora son 6. Por lo tanto, ahorro
se genera. Y esa era fundamentalmente, yo creo, la primera obligación que teníamos en esta nueva andadura, ir a racionalizar. Indudablemente que no se puede llegar, y que nosotros entendíamos que teníamos que hacer una síntesis de distintos planteamientos, pero es que eso es una negociación. Llegar a una síntesis de todos aquellos que participan de la misma, no encasillarse en posiciones de máximos. Parece que se olvida una cosa, yo lo comenté el viernes en el Pleno, parece que se olvida de dónde venimos. Y hemos podido hacer un lugar a los grupos de la oposición en la Junta de Gobierno, que es un órgano meramente ejecutivo, no es un órgano de representación, es un órgano meramente ejecutivo, para que todos los portavoces o quien ellos designen estén presentes y observen en el sitio qué es lo que la Junta de Gobierno va a tener que hacer. Yo me tenía que enterar por las actas. Asumimos un compromiso para que en el momento se pudiera modificar la plantilla, se incorporaran los administrativos para los grupos de la oposición, que son, por cierto, personal eventual, personal de libre designación. Y ahora no se puede modificar legalmente esa plantilla. Y asumimos públicamente ese compromiso. Nosotros estuvimos 4 años, al igual que Izquierda Unida y otros grupos, sin administrativo. Ni hablar de la presidencia entonces de las comisiones informativas, como queremos hablar ahora. Ni hablar de la reforma del Reglamento Orgánico Municipal, que pasó por ahí planeando, pero nunca se llegó a concretar. Hay que analizar de dónde venimos. Y por lo tanto yo creo que, viendo el punto de partida, entiendo que hay grupos que no han formado parte de la corporación anteriormente, pero otros sí que lo han hecho. Y creo que, cogiendo ese punto de partida, estamos en la senda de la democratización de este ayuntamiento, para empezar de puertas adentro. Para empezar de puertas adentro. Y a continuación, naturalmente, ir trabajando en la línea de hacer un ayuntamiento incluyente para la ciudadanía también. Vamos a hacerlo, insisto, en la primera hora de cara a los propios grupos municipales. Y estamos trabajando ya para plantear una propuesta de ampliar el marco de la participación ciudadana a todos los sectores en el municipio, en el cual, por cierto, también formarán parte los grupos políticos actualmente representados. Yo creo que del momento en el que venimos al momento en el que en apenas semana y media nos encontramos, creo que hay un avance más que considerable. ¿Susceptiblemente mejor? No lo niego, pero creo que tenemos 4 años por delante para asumir en una legislatura en la que no hay mayorías absolutas que hay determinadas cuestiones que se deben normalizar. Víctor, ¿querías apostillar algo? Sí, hombre, evidentemente yo creo que si el Partido Socialista empieza a basar sus políticas de democratización del ayuntamiento en lo que hizo el PP, pues lógicamente por poco que haga, pues resultará una política ultrademocrática, ¿no? Yo creo que cuando se toman las referencias para valorar las políticas hay que tomar referencias que no sean de verdad útiles, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto a la Junta de Gobierno que comentaba el señor Vicente, si nos fijamos en lo que ocurre en la ciudad de Petrel, la vuelvo a poner como ejemplo, la Junta de Gobierno, su composición es proporcional al resultado de las elecciones, al igual que el Pleno, ¿no? Y esto es gracias, recogiendo también del debate, a que en Petrel existe un reglamento orgánico municipal que regula todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que precisamente esta cuestión, que es en la que hubo más consenso, ¿no?, en el último Pleno, es la cuestión que debemos de retomar con responsabilidad los grupos que formamos parte de este ayuntamiento y ponerlo en marcha cuanto antes para evitar que existan discrepancias de este tipo, ¿no?, en temas que deberían de ser adoptados por consenso, ¿no?, y para evitar y para profundizar, ¿no?, en la democratización de nuestro ayuntamiento que parece que está planteando el equipo de gobierno. Yo creo que en ese sentido, pues Elda debe parecerse más a ciudades que están liderando el cambio en todo el Estado español, ¿no? Y lo estamos viendo en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en Valencia. Son ciudades en las que se están aplicando políticas diferentes a lo que se ha hecho durante los últimos años, y no solo en el tema de los salarios, en los que, por cierto, pues me gustaría destacar en que los alcaldes de estos municipios tienen salarios bastante inferiores al de nuestra ciudad, siendo ciudades bastante más grandes, sino también en otras propuestas, ¿no?, que todavía no he escuchado al equipo de gobierno plantear en la prensa, ¿no?, más que antes de las elecciones, ¿no?, como poner fin al drama de los desahucios, paralizar privatizaciones de servicios públicos, garantizar los suministros básicos de luz y agua. Bueno, yo creo que eso irá poco a poco dándose a conocer, Iñaki.
Bueno, pues sí. Nosotros no estamos de acuerdo en que estamos viviendo un momento que pueden haber más cambios, porque sí que es verdad que venimos de una época que ha sido bastante oscura para la oposición y en el que la normalidad democrática se ha visto empañada porque la oposición no tenía las condiciones necesarias para llevar a cabo su labor. Pero sí que es verdad que nosotros presentamos una propuesta que considerábamos que era más justa y democrática. Eso lo presentamos a todos los grupos, intentamos que a partir de allí, no como una imposición, sino que fuera como un hecho que nos llevara al diálogo. Ese diálogo no existió y eso a nosotros pues no nos ha gustado. Entonces lo que nos hubiera gustado es que en base a eso, que a partir de ahora seguramente con el ROM en marcha, cuando pongamos el ROM en marcha o pongamos a trabajar en el ROM, pongamos todas posiciones para ver cómo llevamos a esto. ¿Qué quería decir también más? Pues, por ejemplo, que en Petrer, por lo que estábamos hablando, fue Izquierda Unida uno de los que lo llevaron el ROM a cabo por tirar un poquito para casa, y también comentarle a Paco, que también lo dijo el otro día en el Pleno, que Izquierda Unida también ha estado gobernando, pero siempre hemos estado gobernando en minoría, entonces tampoco hemos tenido la capacidad siempre de hacer lo que hubiéramos querido o lo que nos hubiera parecido mejor para la ciudadanía. Fran. Bueno, ¿qué decir? Bueno, primero por matizar con Paco, ya que es tripartito en la sombra, pues nos veremos obligados a contestarnos. Bueno, decir que efectivamente el dinero público o el dinero municipal que nosotros manejamos desde el ayuntamiento, a que ahora va a manejar el equipo de gobierno, en este momento 37-38 millones de euros, parte viene de esa participación en los impuestos generales, del IRPF y demás, pero gran parte viene por el impuesto directo que pagan los ciudadanos en materia de IBI, en materia de tasas, en materia de impuesto de circulación, y eso, bueno, eso lo sabemos todos los que estamos aquí sentados. Entonces, lógicamente, nos corresponde parte de los impuestos que se pagan a nivel nacional, porque lógicamente somos ciudadanos de España, pero gran parte vienen por impuestos directos que cobra el ayuntamiento. Simplemente por matizar eso, que efectivamente a partir de ahora, de esos impuestos directos que pagan los eldenses, gran parte de ese dinero saldrá el sueldo del nuevo alcalde. Bueno, yo, ¿qué decir? Nosotros, la misma validez tiene la Junta de Gobierno cuando estábamos el equipo de gobierno, el secretario y el interventor, porque la Junta de Gobierno parece que sea un tema oscuro, y en esa Junta de Gobierno la participa también el señor interventor y el señor secretario, que dan fe a todo lo que ocurre allí, porque son los habilitados nacionales del ayuntamiento, y rápidamente se hace un acta y se le pasaba a los grupos de la oposición. Es lo mismo que ahora entrando con voz, dicen que vamos a tener voz, pero no vamos a tener voto, no podemos votar. Entonces el equipo de gobierno va a aprobar lo que quiera aprobar, y nosotros va a tener la misma validez para la oposición en estos momentos que tenía hace 2 meses cuando gobernaba el Partido Popular, porque vamos a tener conocimiento después, en este momento, en este caso, en cuanto voten, pero va a ser lo mismo. Ellos tenían al día o a los 2 días conocimiento de lo que ocurría, y automáticamente si veían algo raro o ilegal o supuestamente tal, pues lógicamente tenían opción de denunciarlo o de pedirnos explicaciones. Pero, Fran, lo mismo no es porque vais a estar presentes. Pero es que no tenemos voto. No tenemos voto. Es decir, ellos antes vendían otra cosa. No podemos votar la oposición. Podremos hablar, nos podremos quejar, pero es que ellos también han tenido derecho a eso, porque estamos en democracia, afortunadamente, y ellos, cuando veían lo que ocurría, incluso podían hablar con el secretario, el señor interventor, incluso con el equipo de gobierno, si querían, pues nos podían hacer cualquier tipo de cuestión o de pregunta. Nosotros vamos a tener desde la oposición la misma capacidad que tenía la oposición en aquellos momentos. No vamos a poder hacer nada. Si el señor de Izquierda Unida, el señor de Si Se Puede, los señores del PP o el señor de Ciudadanos decide estar en contra de lo que está ocurriendo en esa mesa, no vamos a poder votar en contra. Nos quejaremos después en prensa, como hacían ellos antiguamente. Es decir, le han dado, es un poco más de demagogia política. Os vamos a dejar participar, pero sin embargo no podéis votar, no tenéis derecho a voto. Yo considero, Lorena, de verdad, que es exactamente lo mismo. ¿Para Ciudadanos es lo mismo?
No, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Iñaki en la Junta de Gobierno, y yo creo que se lo podrá recoger el reglamento que queremos trabajar. Debieran estar representados todos los grupos con voz y voto. O sea, yo creo que, y decir lo contrario, se estaría en contra de lo que yo pienso. Ahora, esto es una cosa, y otra cosa es que la Junta de Gobierno, evidentemente el Gobierno o la coalición de Gobierno maneja la mayoría, y al final da lo mismo que tú votes, porque la única diferencia entre votar y no votar es cobrar, ¿eh? Ojo, porque esto hay que decírselo a los ciudadanos. Es decir, nosotros vamos a estar en la Junta de Gobierno con voz pero sin voto, y lo único que vamos a hacer es no cobrar. O sea, y no pasa nada. A mí, yo no tengo ningún interés en cobrar de la Junta de Gobierno. Pero obviamente el equipo de gobierno tiene que tener la mayoría. Sea ellos, sea el PP o sea Izquierda Unida, si un día gana Izquierda Unida en la ciudad de Elda. Entonces, esto hay que decirlo. Yo creo, sinceramente, que hay que tener voz y voto. Y obviamente el equipo de gobierno tiene que tener mayoría, porque para eso es el equipo de gobierno. ¿Vale? Eso sí lo digo. Bien, yo quería simplemente introducir un tema que veo que Víctor, de Si se puede, está recurriendo otra vez, después del pleno, las alcaldesas, a las y los alcaldesas alcaldes. de los míos, que ahora llegan los míos y ahora llegan los míos. Mira, lamentablemente, seguramente para tu coalición, es que en Elda no habéis ganado. O sea, en Elda ha ganado el Partido Socialista. A mí me hubiese gustado ganar en Ciudadanos, pero es que tampoco he ganado. O sea, y yo lo que creo es que no nos podéis dar lecciones de democracia cuando, por ejemplo, planteabas en la toma de posesión de que hasta que se recupere la soberanía del pueblo, como si el pueblo no nos hubiese votado a nosotros. Es que mis votos valen lo mismo que los tuyos. Y entonces hay que llevar mucho cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje lo carga el diablo. Y si no, que se lo pregunten a tu diputado o al concejal Zapata, ¿verdad? Hay que llevar mucho cuidado con esto. Y también con los sueldos, porque claro, tú hablaste de Carmena, que cobra 42.000 euros, pero no dices que está cobrando un sueldo de pensionista o de jubilada, que se lo ha merecido porque para eso ha cotizado y ha trabajado. Entonces, que llevamos mucho cuidado, porque si no, al final solamente nos gusta hablar de los demás, y cuando hablen de los nuestros son muy buenos. Yo también tengo gente en mi partido que está para tirarla por la ventana, no quiero tampoco, y te puedo contar algunos y los puedo tirar antes de que empiece la legislatura, pero que seamos un poco coherentes, porque si no vamos a tirarnos toda la legislatura hablando de, es que en Madrid, es que en Cádiz. Oiga, y en Elda y en Petrel, casi fíjate, me interesa más los de Petrel, en eso sí estoy de acuerdo con Iñaki, porque Petrel pues es una realidad muy cercana, muy viva nuestra, ¿no? Donde vive mucha gente nuestra que se casa con gente de Petrel y viceversa. Y ahí sí que me parece que es mucho más correcta la analogía. Pues si vamos a estar todos los días hablando de Madrid, Valencia y Barcelona, porque vosotros gobernáis o tenéis una capacidad de gobierno, pues hombre, a la gente de Elda le vamos a asustar un poquito. Eduardo, y luego si quieres, postillamos un minutito. Bien, yo entiendo que, claro, vamos a ver, el Partido Popular en esta época reciente en la oposición no está muy entrenado. Y claro, vuelvo a lo de antes, es decir, y especialmente Fran, que claro, que se incorporó a la vida política directamente al gobierno. Claro, esto, él ha tenido esa suerte, pero yo creo que siempre es hasta incluso interesante un paseíto por la oposición, no viene mal para poder empatizar. Ahora lo va a probar. Es una situación diferente, pero una de las cosas que desconoce, como nos ha puesto de manifiesto, es que los concejales, estén o no estén formando parte de la Comisión de Gobierno, los 25 tienen acceso a los expedientes de la Junta de Gobierno. Es decir, para tener un conocimiento de los asuntos que van a la Junta de Gobierno, lo puedes tener porque puedes obtener los expedientes como si formaras parte de la misma, de pleno derecho. Eso en primer lugar. Pero claro, ellos no se han visto en esa necesidad porque hicieron así, llegaron, ¡pam!, y al señor de Sky. Y por lo tanto, como fueron a parar directamente al gobierno, pues este baqueteo, esta marcheta, este tránsito por la oposición, lo desconocen. Ahora lo probarán. Claro, en segundo lugar, en la Junta de Gobierno, naturalmente, la Junta de Gobierno es un órgano ejecutivo. Y lo lógico, entenderemos, es que en un órgano ejecutivo el gobierno tenga mayoría para sacar los temas adelante. Si de pleno derecho todos los grupos formaran parte de la Junta de Gobierno, el equipo de gobierno no tendría mayoría. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Yo me tenía que enterar de las cuestiones que iban a la Junta de Gobierno desde fuera. Si forman parte de la reunión, tendrán acceso a las deliberaciones y podrán opinar sobre los temas. Yo no tenía la oportunidad. Por eso digo que no perdamos de vista en ningún momento el punto en el que partimos. Porque, desde luego, en semana y media va de la noche al día. ¿Susceptible de avanzar? Naturalmente que sí. Naturalmente que sí. Porque de todo hay que sacar lecciones. De todo hay que sacar lecciones. Y sobre todo de una mayoría absoluta de la que venimos, ejecutada militarmente, en momentos casi de junta militar,
hay que sacar algunas lecciones para que no se vuelvan a repetir. En esta ciudad han pasado cosas estos años que no pueden pasar jamás. Ni en el tratamiento a los grupos de la oposición, ni en el tratamiento a los colectivos ciudadanos, ni en determinados aspectos de la gestión que en muchos momentos a lo único que se ha dedicado la señora alcaldesa es a enfrentar a unos ciudadanos contra otros, a unos funcionarios contra otros. Hay cosas que no pueden volver a pasar. Y posiblemente una época carente de mayoría absoluta de ningún grupo sea el principio para que las actitudes que hemos visto en estos últimos 8 años no se vuelvan a repetir. Esto de los 100 días de gobierno para hacer análisis, Eduardo, ha quedado atrás. Ahora ya se hace análisis desde el primer momento, ¿no?, en el que uno entra a trabajar. Bueno, yo creo que todo gobierno debe tener 100 días de cortesía. Nosotros cuando podíamos, en su momento lo ejercimos, pero bueno. Víctor, por alusiones. Sí, simplemente quería aclarar que bueno, que es normal que haya gente, mucha gente a la que le moleste que se hable de lo que está pasando en Madrid, de lo que está hablando en Barcelona, porque de verdad se están aplicando políticas en favor de los ciudadanos, de la mayoría de la ciudadanía, como no había ocurrido jamás, ¿no?, en los años que llevamos de democracia, y en ese sentido pues es normal que mucha gente se sienta ofendida y bueno, y prefiera que no hablemos de ello, ¿no? Y cuando simplemente sobre el tema de la soberanía, por supuesto que tenemos que avanzar mucho yo no estoy diciendo que nuestro ayuntamiento no sea democrático ni que nuestro sistema no sea democrático, pero es cierto que debemos avanzar mucho porque tenemos una Constitución que, por ejemplo, pone por delante el pago de la deuda antes que el mantenimiento de los derechos de todas las personas, y por eso yo creo que debemos avanzar mucho todavía en el tema de la soberanía. Pues será el principio de grandes debates que haremos a lo largo de la próxima temporada. Eduardo, que no te quepa duda que Manuel Ibáñez está invitado a esta tertulia cuando quiera sentarse con nosotros. Estaremos encantados. Gracias por estar con nosotros.